si soy solo yo, ¿verdad? Pero no sé, pero cuando yo paso en este lugar, mis hermanos, me pongo nerviosa y yo creo que ya voy a cumplir 3 años de estar acá, pero aún todavía me da nervios, mis hermanos, no sé. Amén, mis hermanos. Yo le puse como tema amor a Dios. Busquemos en Salmos 31, 23, mi amor, hermano. Amén, yo creo que solo a mí me pasa, ¿verdad, hermanos? Que me pongo nerviosa estar en este lugar. Amén. Dice así: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles, dice, guardad, dice Jehová, y paga, dice, abundantemente al que procede con soberbia. Amén, mis hermanos. Amén, aleluya. Pues ahí sí que yo ayer y antier me puse ahí sí que a buscar la palabra, mis hermanos, y yo no hallaba qué palabra traer. Y yo me ponía en oración y le pedía a Dios que me ayudara en qué podía hablarles yo, mis hermanos. Y en la noche el Señor me ponía esta palabra, ¿verdad? Yo estando ahí acostada, y yo pasé toda la semana y pensando en qué iba a leer la Biblia y no sé, hasta que me entregué a Dios y yo me acosté y empecé a pedirle a Él, ¿verdad? Entonces el Señor me ponía esta palabra, mis hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Amad a Jehová todos vosotros, dice, sus santos, a los fieles, dice, guarda Jehová. Amén, aleluya. Pues a mí me viene hablando aquí el Señor, ¿verdad? Que dice que amemos al Señor, dice, que lo amemos con todo nuestro corazón, mis hermanos. Aquí dice la palabra: amad a Jehová todos vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? Somos nosotros los que andamos buscando la santidad. Tenemos que amar a Dios, mis hermanos. Muchas veces nos cuesta amarlo, así que por tantas cosas que pasan en nuestras vidas, a nosotros nos cuesta, mis hermanos. Es Salmos 31, 23. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces muchas veces nos cuesta amar a Dios, mis hermanos. Pero aquí nos viene hablando, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Salmos, ¿verdad? Que tenemos que amar a Dios. Amar a Dios es algo bueno, mis hermanos, porque el amar a Dios nos trae paz en nuestros corazones y nos trae amor, mis hermanos. Ahí sí que cuando yo empecé a amar a Dios, yo empecé a sentir ese amor, mis hermanos. Es un amor que cambia sobre todo nuestro entendimiento. El amar a Dios, mis hermanos, nos hace ser felices. El amar a Dios, mis hermanos, nos hace cambiar de actitud. Nos hace amarlo cada día, mis hermanos. Cambia en nosotros el rostro de Dios. Ahí sí que viene transformando nuestras vidas, mis hermanos. El amar a Dios es algo grande, mis hermanos. Es algo que lo hace feliz a uno. Porque dice que la felicidad consiste en amar a Cristo, ¿verdad? Muchas veces andamos enojados, andamos ahí sí que no sé cómo, pero muchas veces porque no amamos a Dios. O andamos haciéndole caras al hermano y no sabemos por qué. Porque muchas veces no sabemos que el amor, que la felicidad proviene de Dios. El buscar el amor proviene del Señor, mis hermanos. Aquí dice: amad, dice, vosotros sus santos, dice, a los fieles guarda Jehová. A los fieles dice que el Señor guarda. Cuando nosotros amamos a Dios, el Señor nos guarda, mis hermanos. Nos guarda todo peligro, toda tentación allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscándolo. Amén, dice aquí, ¿verdad? Todos sus fieles, dice, guarda. Y paga, dice, abundantemente el que procede con soberbia. Amén, aleluya. El que procede con soberbia, dice, imagínense. Yo pienso que el que es soberbio, el que no quiere a Dios, ahí sí que el Señor un día también le va a pedir cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces por nuestra soberbia no lo amamos, no lo buscamos. Porque muchas veces es más nuestro orgullo que doblar nuestras rodillas y buscar su rostro, mis hermanos. Muchas veces es más nuestro orgullo, mis hermanos, que buscarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos soberbios, no queremos nada con Dios. Y el amar a Dios es lo más bello porque nos hace felices, mis hermanos. Eso puedo ir entendiendo yo porque a mí me hablaba el Señor de esta manera. Y ahí sí que yo entendía, ¿verdad? Y a mí se me salieron mis lágrimas, mis hermanos.
Porque muchas veces nos cuesta amar a Dios con tanta cosa que tenemos en este mundo. Tanto afán que muchas veces hay en nuestras vidas, a nosotros nos cuesta amar a Dios. Nos cuesta muchas veces buscar su rostro. Pero aquí nos viene diciendo, ¿verdad? Que al soberbio, dice el Señor, ahí sí que abundantemente, dice, al que procede con soberbia, dice, imagínense. Entonces, mis hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Anhelemos estar cerca de Él, anhelemos su presencia. Ahí sí que busquémoslo cada día, mis hermanos. No sé yo, pero a mí me pasa. Cuando yo no me hinco, no lo busco, yo me siento incómoda, mis hermanos. Yo muchas veces tal vez me levanto y cuando no oro, yo me siento mal. Después le digo, Señor, perdóname, porque me puse a hacer otras cosas y no le di el tiempo primero a Él. Pero muchas veces el tiempo, mis hermanos, nosotros lo agarramos para otras cosas. Y el tiempo nosotros tenemos que ponerlo a Él de primero, que sea Él el centro en nuestras vidas, el primero en nosotros, mis hermanos, amén. Busquemos en Proverbios 15, 16, 17, mis hermanos. Amén, mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, aleluya. Amén, dice así la palabra, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro, dice, donde hay, dice, turbación. Mejor es la comida de legumbres, dice, donde hay amor, que de buey engordado, dice, donde hay odio. Amén. Muchas veces, mis hermanos, aquí viene hablando la palabra que mejor, dice, es poco, dice, con el temor de Dios. Muchas veces tal vez tenemos pocas cosas, mis hermanos, yo eso pienso. Muchas veces tenemos poco lo necesario que Dios nos da, pero que tengamos el temor a Dios. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos tener el temor de Dios en nuestros corazones. ¿De qué nos sirve a nosotros tener grandes cosas en este mundo si todo esto se va a quedar? ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros tener grandes riquezas en este mundo si todo esto se va a quedar, mis hermanos? Todo lo que nosotros tenemos se va a quedar. Entonces aquí dice, mejor, dice, es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Muchas veces la gente tiene de todo, mis hermanos, pero no tienen a Cristo. Muchas veces pueden tener todas las riquezas de este mundo, pero no tienen el amor. Porque en las casas hay pleitos, hay odios, hay rencor, hay iras. Entonces muchas veces eso es lo que Dios no quiere, mis hermanos. ¿De qué le sirve al hombre tener un montón de cosas en este mundo? ¿De qué nos sirve tener tanta cosa? Si al final, mis hermanos, vamos a vivir ahí sí que, como dice un dicho, como perros y gatos en nuestras casas. Muchas veces eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros vivamos con amor. Ahí sí que seamos felices, porque ahí sí que les decía yo que la felicidad procede de Dios, el buscar de Dios. Amén, dice aquí, dice aquí, ¿verdad? Donde hay, dice, turbación, mejor es comida, dice, de legumbres, dice, donde hay amor que buey engordado. Mejor es, mis hermanos, tal vez comerse uno un plato de hierbas y ser felices, que muchas veces comer carne y tal vez con el nudo en la garganta. Muchas veces, ahí sí que nosotros preferimos las cosas, ¿verdad? Yo en mi caso, yo le digo a Dios, todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo, yo no tengo nada. Yo siempre se lo he dicho a Dios, yo tengo lo que tengo es tuyo, yo no tengo nada, ni mi vida es mía. Porque ahí sí que nosotros, cuando nosotros morimos, no nos llevamos nada, mis hermanos. Amén. Aparte es cuando Dios viene y Dios lo bendice a uno. Nosotros tenemos que recibir esa bendición, pero proviene de Dios, mis hermanos, proviene de Dios. Pero muchas veces no nos sirve de nada tener un montón y ser infelices, no tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén, aleluya. Busquemos en Mateo 22, 37, 40 al 40. Amén, mis hermanos. Ahí sí que sigamos adelante buscando el rostro del Señor cada día. No nos apartemos y no nos cansemos de buscarlo, mis hermanos. Dice así la palabra en Mateo 22, 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Dice, este es el primero, dice, y gran mandamiento. Y el segundo es, dice, semejante, amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos, dice, mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, aleluya. Pues aquí viene hablando el Señor, ¿verdad? Que Jesús les dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, mis hermanos. Dedicarle tiempo a Él, mis hermanos, porque ahí sí que cuántas horas Dios nos da a nosotros al día, 24 horas Él nos da, mis hermanos, de vida. Y muchas veces tenemos de comida hasta en abundancia, mis hermanos, que hasta la desperdiciamos. Entonces Dios es bueno con nosotros, dándonos la vida. ¿Cuánto tiempo le damos nosotros al Señor, mis hermanos? Si la felicidad proviene de Él. ¿Cuánto tiempo nosotros nos hincamos, doblamos rodillas, apartamos un tiempo para darle al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor, mis hermanos? Aquí dice, ¿verdad? Que dice aquí abajo, ¿verdad? Jesús, dice, les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Dios quiere que le amemos, mis hermanos, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, mis hermanos. Eso nos va a llevar a vivir felices, mis hermanos. Ahí sí que aunque nosotros miremos lo que miremos allá afuera, oigamos lo que oigamos, vamos a ser felices, mis hermanos. Porque muchas veces las críticas, muchas veces las cosas nos decepcionan y nos dan ganas de quedarnos, mis hermanos. Pero cuando nosotros amamos a Dios, ponemos a Dios, le dejamos a Dios las cosas. Y ahí dejamos que Dios nos levante, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo demás, mis hermanos, viene sobrando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner la mirada en Cristo Jesús. La mirada en Él, mis hermanos, solamente en Él. Y así dice Jesús, dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo, dice, tu mente. Dice ahí, dice también, ¿verdad? Es el primer, dice, gran mandamiento. Y el segundo es, dice, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces nos cuesta, mis hermanos, amar al prójimo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo murmuramos, lo criticamos. ¿Qué hacemos? En lugar de ayudarle y decirle sigamos adelante, hermano, más bien muchas veces lo criticamos. No sabemos qué es lo que está pasando, mis hermanos, pero nosotros andamos criticando. Entonces muchas veces Dios no quiere eso en nuestras vidas, mis hermanos. Dios quiere que amemos a esa persona. Ahí sí que si nos hacen daño, amémosla, no importa, amémosla. Dejémosle las cosas a Dios, que Él sea el juez y el que juzgue. Y muchas veces nosotros nos tomamos de juez, mis hermanos, hacemos ese trabajo de Dios y son cosas que Dios no quiere que hagamos. Ahí sí que a mí Dios me hablaba, ahí sí que de esta manera, yo le decía a Dios, yo no sé ni qué te voy a hablar a tu pueblo. Yo me ponía a orar y no tenía respuesta, me ponía a orar. Y ya en la noche el Señor me mostraba en el sueño, yo estaba acostada y ya estaba ya para dormir cuando el Señor me mostraba el amor. Tienes que hablar del amor. Y muchas veces nos cuesta amar a Dios, mis hermanos. Muchas veces nos cuesta ver en aquel hermano el rostro de Dios. Nos cuesta ver en nuestro prójimo que ahí está Dios. A mí me cuesta, mis hermanos. Me cuesta. No crean que a mí no me cuesta, a mí me cuesta ver que ahí está Dios en esa persona. Y muchas veces nosotros ahí sí que la herimos, la ofendimos. Y no llegamos y no reconocemos. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, mis hermanos. Ahí sí que nosotros tenemos que buscar al Señor, mis hermanos. Y ahí sí que yo vengo ahí sí que aprendiendo esto, ¿verdad? Porque cada día yo aprendo más y más de su palabra. Ahí sí que en el caminar de Dios yo entré así como que nada, ¿verdad? Y cuando yo ahora me pongo a leer su palabra, le digo, Señor, dame entendimiento y sabiduría para poder entenderla. Porque muchas veces nos cuesta entenderla, mis hermanos. Muchas veces nos cuesta entender la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo buscamos en oración al Señor. Pero si nosotros buscamos a Dios en oración, primero Dios va a abrir nuestro entendimiento, mis hermanos. Amén. Dice así, ¿verdad?
dice así, abajo dice, y grande dice mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, dice, son los dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Imagínense, de esto dependía toda la ley y los profetas, mis hermanos. De aquí, ¿por qué? Porque los profetas nos hablaban. Desde ya del Antiguo Testamento Dios venía y hablando a su pueblo que lo amáramos, mis hermanos, que lo amáramos. Porque el amar a cada persona, mis hermanos, amar a Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios, vamos a aprender a amar al prójimo. Porque si nosotros no amamos a Dios, nunca vamos a aprender a amar al prójimo. Nunca vamos a poder ver que en esa persona está Dios, mis hermanos. Que en esa persona está Dios. Y ahí sí que muchas veces nos cuesta, mis hermanos. Ahí sí que muchas veces nos cuesta buscar a Dios. Tratemos de avanzar, mis hermanos. No de traernos al hermano. Amémoslo, ayudémoslo a que crezca, que madure espiritualmente. No crean, a mí me ha costado ir madurando, pero Dios me ha ayudado para ir madurando espiritualmente, mis hermanos, porque muchas veces nos cuesta. Porque pasamos procesos, mis hermanos. En el caminar de Dios nosotros pasamos procesos. Pero depende de nosotros amar a Dios, buscarlo de corazón. Hay sí que seguir su palabra, mis hermanos, amar la palabra de Dios. Que cada palabra que nos den nosotros la amemos, mis hermanos. Y aquí ahí sí que para mí esto, el Señor me hablaba de esta manera, ¿verdad? Y ahí sí que yo me quedé en la noche, Señor. Me quedé con eso, Dios mío. Bueno, me puse a estudiar la palabra y de ahí el Señor empezaba a hablar a mi vida de esta manera. Y se me salían mis lágrimas, mis hermanos, porque muchas veces nos cuesta amar. Y más al prójimo, mis hermanos. Más al prójimo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Busquemos en Romanos 5:5. Amén, aleluya, mis hermanos. Amén, dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amar de Dios, dice, ha sido derramado, dice, en nosotros, nuestros corazones por Él, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, dice, murió por nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí dice, y la esperanza, dice, no avergüenza. Tener esperanza en Dios, mis hermanos, eso nos ayuda a ir avanzando, a ir creciendo, para podernos limpiar, mis hermanos. La esperanza también en Dios nos ayuda, nos conforta esa esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza que Dios lo va a hacer, mis hermanos. Nosotros creemos que no lo vemos, pero que lo vamos a ver. Yo creo en eso, mis hermanos. Y yo espero en Dios, porque yo le digo a Dios que yo quiero ver a mis hijas en este lugar para que les sirvan. Y yo le digo a Dios que Dios crezca en mí más esa esperanza, que un día lo voy a ver. Entonces, amén, mis hermanos. Entonces, la esperanza, dice, la esperar en Dios es algo que nos llena, nos conforta. Porque sabemos de que no lo tenemos, pero que lo vamos a tener. Porque estamos creyendo en su palabra, estamos confiando en Él y esperamos en Él. Que lo que nosotros le estamos pidiendo, Él nos lo va a dar. Porque dice que Él es fiel también. Amén. Entonces dice aquí, dice, no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, mis hermanos. ¿De dónde el amor de Dios ha sido derramado? Cuando Él derramó su espíritu en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahí empezó el amor en nosotros. Ahí empezamos a crecer. Empezó esa semilla a crecer y a crecer en cada uno de nosotros. Ahí está el amor de Dios en nosotros, mis hermanos. ¿O quién no tiene amor de Dios? Yo creo que todos tenemos ya aquí el amor de Dios. Todos, porque Él dice que ya murió por nosotros y pagó un precio grande, mis hermanos. Dios ya pagó por nosotros. Dice, Él derramó, dice, nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, dice, murió por nosotros. ¿Ya vieron, mis hermanos? Cristo murió por nosotros.
Mucho antes que nosotros naciéramos, que nosotros viniéramos a este mundo, Dios ya había pagado por nosotros. Dios ya había pagado ese precio, y precio muy alto, mis hermanos. Porque ¿quién de nosotros va a dar su vida por el hermano? Yo creo que nadie. Solamente Dios lo pudo hacer, mis hermanos. El amar, su amor de Él ha sido tan grande que no le importó dar su vida por nosotros. Así que siendo nosotros pecadores, ¿de dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde, mis hermanos, Dios nos ha sacado? Así que yo no he sido una buena persona para merecerlo, mis hermanos. Fui una gran pecadora, yo fui de lo peor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me resgató, mis hermanos. Y muchas veces a todos de ustedes, no creo que hayan venido por querer venir, no. Es porque han sido llamados y escogidos de Dios, mis hermanos. Es porque Dios puso en ustedes el deseo de servirle. No es porque hayamos querido, mis hermanos. Muchas veces por su amor estamos en este lugar, porque Dios nos resgató. Muchas veces a algunos resgató del alcoholismo, de la drogadicción, a muchos del pecado, del adulterio, de la fornicación. De todo eso Dios nos sacó, mis hermanos. Dios nos resgató. Él ya había pagado ese precio por nosotros allá en la cruz del Calvario, mis hermanos. Él ya había pagado por cada uno de nosotros. Y fuimos lavados con sangre, dice, esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que yo me pongo a pensar qué tan grande es el amor de Dios para poder dar su vida por nosotros. Qué grande ha sido su amor. Fue demasiado grande. Porque así que nosotros, como le digo, yo no voy a poder dar la vida por nadie, ni aún ni por mis hijos. Yo me quedaba a mirar ese día que el pastor decía así que nos hablaba de nuestros hijos. De que si nosotros podíamos dar la vida por un hijo. Yo pienso que en ese momento, yo digo que sí, pero a la hora, mis hermanos. A la hora es la hora. Entonces muchas veces nosotros tenemos que valorar lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos. Si Él ya nos resgató, si Él ya nos limpió, si Él ya nos trajo, si Él ya nos lavó, no volvamos a caer en lo mismo, mis hermanos. Amémoslo. Que sea Él en nosotros. Amemos ese precio que Él pagó. Porque ahí sí que se murió por nosotros, mis hermanos. Pero sabemos que resucitó. Pero ese precio que Él pagó por nosotros, mi amado hermano. Entonces amemos, mis hermanos, ese sacrificio que Dios hizo. Porque ese sacrificio no es en vano, mis hermanos. Amemos lo que Él hizo. No nos ensuciemos, no nos manchemos. Muchas veces allá afuera nos cuesta, mis hermanos, porque allá afuera es donde nos cuesta a nosotros. Aquí todo es bonito, nos venimos a llenar de su palabra. Allá afuera es donde tenemos que dar un buen testimonio. Allá afuera nosotros tenemos que aprender a amar al prójimo, a amar a Dios sobre todo. Amén. Pues a mí me ponía el Señor esta palabra, ¿verdad? Y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque muchas veces no lo merecemos. Y Él habla a nuestra vida, mis hermanos. Amén. Busquemos, no le puse aquí. Amén, solo se lo voy a leer. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa, dice, creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Así que ni lo alto, dice, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es lo profundo, mis hermanos? Miremos para abajo, miremos para arriba. Nada de eso puede separarnos del amor de Cristo, mis hermanos. Ni potestades, ni principados pueden contra nosotros, porque Dios está con nosotros, mis hermanos. Amén. Dice así, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, dice, creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Ninguna otra cosa creada, mis hermanos, porque Él ya pagó por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros, entonces Él ya pagó ese precio, mis hermanos. Amén. Y así dice, ¿verdad? Que nos podrá separar de ese amor tan grande que Él ha tenido para nosotros, mis hermanos. Yo pienso que nosotros las mamás, nosotros amamos a nuestros hijos. ¿O quién de las mamás me puede negar eso? Cuando nace un hijo, uno lo que hace es amarlo con todo su corazón. Desde ya desde que uno resulta embarazado, uno ya está sintiendo ese amor por ese bebé, mis hermanos. Las mamás me pueden negar eso, solo yo lo pude sentir, ¿no?
Yo creo que de ya de que nosotros resultamos, nosotros estamos ahí amando a ese bebé, mis hermanos. Y cuando nace ese bebé, nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque sentimos ese amor por ese bebé. Imagínense cuán grande fue su amor de Cristo por dar su vida por nosotros. Qué amor tan grande, mis hermanos, qué amor para poder dar su vida por nosotros. Amén. Désela a Dios, mis hermanos. Entonces yo eso me ponía a pensar, ¿verdad? Que qué amor tan grande de Él para poder dar su vida por cada uno de nosotros. Qué amor, mis hermanos, porque ahí sí que ni el amor de nosotros de madre se puede comparar a ese amor, mis hermanos, a ese amor de verdad que Él ha dado por nosotros. Amén. Busquemos en Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Amén. Dice así: mirad, dice, cuál amor nos ha dado, dice, el Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, dice, llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué dice aquí? Dice aquí, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre. Que miremos ese amor que el Padre nos dio, mis hermanos. Que miremos el amor. Ese amor que Cristo tuvo para cada nosotros. Ese amor que Él nos dio, mis hermanos. Dice, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo creo que a cada uno de nosotros el Señor nos llamó como hijos, mis hermanos, porque no estamos aquí en vano. A cada uno Dios les puso su nombre allá en el libro. A cada uno Dios nos puso un nombre nuevo. Dice aquí, y nos llamó, dice, imagínense, llamados hijos de Dios. Yo creo, ¿verdad? Yo le digo a Dios, tú eres mi Padre. Y yo sé que mi Padre, Él me ama y Él va a dar su vida, va a seguir dando su vida por mí. Pero no, Él ya dio su vida por mí en la cruz. Él ya pagó ese precio por mí en la cruz. Nosotros tenemos que creer en Él, mis hermanos, confiar en Él, que Dios ha sido bueno, que ya dio su Hijo allá en la cruz del Calvario, mis hermanos, por nosotros. Para que seamos llamados hijos de Dios, dice, por esto el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce, mis hermanos. Allá afuera nos van a tratar como que somos locos cuando estamos aquí gritando o danzando o alabando a Dios. La gente que no conoce a Dios se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque no conoce el buscar de Dios, no sabe lo bello que se están perdiendo y lo delicioso que es estar en la presencia de Dios, mis hermanos. O solo he recibido eso. Yo creo que todos. Porque yo cuando entro en la presencia de Dios, yo me voy feliz, mis hermanos. Y es algo que nadie me puede quitar. Nadie. Ahí sí que aunque allá afuera estén haciendo lo que nosotros llevamos esa felicidad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio esa felicidad, mis hermanos. Amén. Y dice aquí que seamos, dice, llamados hijos de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Las personas que no conocen a Él no lo van a entender, mi amado hermano, lo van a criticar y lo van a juzgar, lo van a señalar, mis hermanos. Van a decir, mire ese hermano, pero entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que avanzar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque son personas que no conocen a Dios. Nos van a criticar y nos van a señalar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no lo conoce, el mundo no lo conoce, dice aquí. Dice ahí, el mundo dice no conoce, dice, porque no le conoció a Él. El conocer a Dios es algo muy bello, mis hermanos. Porque somos personas distintas, mis hermanos. El Señor ya cambia en nosotros, en nuestras vidas ya cambia todo el Señor, mis hermanos. Amén. Amén. Busquemos en Juan 3:3. Amén, mi amado hermano. Respondiendo, dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
Aquí el Señor le hablaba a Nicodemo, mis hermanos, que el que no naciere de nuevo no puede ver a Dios. O sea, muchas veces, mis hermanos, por eso les decía aquí, ¿verdad?, de que el mundo no nos va a entender. Nosotros sí nos vamos a entender, porque yo creo que yo entiendo al hermano lo que él está pasando cuando está danzando ahí, ¿verdad? Creo que lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí o no? No vamos a venir, lo vamos a criticar o lo vamos a juzgar. O no vamos a venir y ver al hermano que está recibiendo, que Dios lo está liberando. Qué bello es, mi hermano, porque la gracia y el amor de Dios está derramando en él, mis hermanos. Dios está sacando todo. Qué bello es, mis hermanos. Es lo más hermoso que podamos ver nosotros, que nuestros ojos puedan ver eso, esa unción, mis hermanos. ¿Cómo vamos a criticar nosotros a nuestro hermano? ¿O cómo nos vamos a burlar de él? No, mi amado hermano. Más de eso, oremos por él, para que Dios lo siga llenando cada día más, mis hermanos. Para que Dios lo siga usando, mis hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Ahí sí que orar a cada persona que está recibiendo, ayudarlo en oración. Ayudémonos unos a otros, mis hermanos. Ese es el amor de Dios en nosotros. Así que amarnos unos a otros, ayudarnos en oración unos a otros, llevarnos en oración. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, orar unos por otros. Amén. Dice así, ¿verdad? No puedes ver el reino de Dios, dice. Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Como decía, mis hermanos, hay que nacer de nuevo. Y eso es lo que más nos duele, mis hermanos. Nos cuesta cuando Cristo está haciendo su obra en nosotros. Nos cuesta, nos duele pasar procesos. Nos duele porque muchas veces duele el proceso, mis hermanos. Nos duele, nos cansa, nos agotamos. Pero pidámosle la fuerza al Señor, que Él nos dé la fuerza para avanzar y seguir adelante, mi hermano. Pidámosle a Él la fuerza, porque nosotros en nuestro propio cuerpo muchas veces nos debilitamos, nos cansamos. Cuando ahí sí que estamos siendo transformados. Tenemos que ser transformados, mis hermanos. Tenemos que ser lavados. Entonces aquí dice, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A eso le decía yo a mi hermano. Cuando cada persona está ahí, Dios la está ungiendo. Qué hermoso ver, mis hermanos. Qué es lo más bello que Dios está derramando en esa persona, mis hermanos. Su amor de Él está cayendo en esa persona, mis hermanos. Amén. Busquemos en primera de Juan 4:7. Dice así, Dios es amor. Amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. El amor, dice aquí, ¿verdad? Aquí nos puede ver hablando, dice aquí en primera de Juan 4:7, dice, Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que no solo en un libro podemos encontrar el amor de Dios. Y su amor viene desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Desde ahí empezó Dios con su amor, su obra en cada uno de nosotros, mis hermanos. Aquí dice, ¿verdad? Dios es amor, dice, amarnos unos a los otros, dice. Muchas veces vivimos como perros y gatos en la casa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos amor de Dios. Porque el amor de Dios no está en nuestros corazones, mis hermanos. El amor de Dios no ha nacido en nosotros. Si nosotros decimos que tenemos el amor de Dios, mis hermanos, ahí sí que busquémoslo, miremos que ahí está Dios en aquella persona, mis hermanos. Ahí sí que muchas veces nos cuesta, mis hermanos, buscar de Dios. Ahí sí que el amor de Dios aquí es grande para nuestras vidas, ¿verdad? Dios es amor, dice, amados, dice, unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios.
El amor dice todo, el amor es perfecto, mis hermanos. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, dice también, ¿verdad? Y el amor nunca dejará de ser amor, amén. Nunca, mis hermanos. Ahí sí que también dice, ¿verdad? En Efesios dice que podemos tener dones, hablar lenguas, profecías, pero si no tenemos amor, mis hermanos, somos como un metal que resuena, dice. Amén. Si no tenemos el amor, mis hermanos. Ahí sí que el amor de Dios, dice, cubre multitud de pecados, dice también. Entonces, el amar a Dios, mis hermanos, va a cubrir multitud de pecados. Ahí sí que el Señor nos va a ayudar, mis hermanos, ahí sí que a cubrir la multitud de pecados si nosotros amamos. Porque aquí dice, ¿verdad? Que podemos, dice, tener ministerio. Podemos tener todas clases de ministerios, mis hermanos. Pero si no amamos a Dios, pero si no amamos a los demás, de nada nos sirve, mis hermanos. Así que de nada nos sirve, mis hermanos. Porque el amor es el que nos va a llenar, el amor es el que nos va, así que un día estar con Dios, el amor de Dios. El amor de Dios nos hace perdonar, mis hermanos. El amor de Dios nos hace perdonar. ¿Y cómo duele perdonar, mis hermanos? Duele. Pero cuando ha pasado una infidelidad, cuando hemos sido engañadas, a las mujeres nos duele, mis hermanos. También a un caballero pienso que también lo mismo le ha pasado, ¿verdad? En algunos. Duele, mis hermanos. Perdonar una infidelidad, mis hermanos, es lo más duro y es de valientes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos hogares se destruyen porque no saben perdonar. Porque no saben, ahí sí que amar, no saben perdonar, mis hermanos. Nos cuesta perdonar cuando no tenemos el amor de Dios. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, vamos a poder otorgar el perdón. Poder decir yo te perdono. ¿Por qué? Porque muchas veces por un momento el enemigo viene y utiliza a la persona, mis hermanos. Y nosotros estamos guardando el rencor ahí, guardando la ira hacia el hermano, mis hermanos. Hacia el hermano. Y ahí sí que, por eso les decía, el amar a Dios nos va a ayudar a saber cómo perdonar. Pero si no amamos a Dios, no vamos a poder con todo esto. El amar a Dios nos va a hacer, ahí sigue, cambiar nuestro rostro. Amar a Dios nos va a ayudar a poder perdonar. Cuando hay habladas, hay críticas, nos va a ayudar a perdonar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Nos vamos a dar cuenta que el enemigo nomás ha utilizado a cada persona y se va. Y nosotros seguimos guardando rencor, mis hermanos. Seguimos odiándonos entre nosotros mismos, mis hermanos. De veras. Muchas veces con una cosita nosotros ya agarramos de enemigo a la persona. Con una cosita nosotros ya no queremos saber de nada. Nos queremos quedar, mis hermanos. Muchas veces eso pasa en nosotros. Cuando no amamos a Dios, no conocemos el perdón. Pero cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que perdonar, mis hermanos. Saber perdonar. Saber dejarle a Dios las cosas. Que Él es el que se encarga de las cosas, no nosotros, mis hermanos. No nosotros. Como les decía, una infidelidad cuesta perdonar. Una traición cuesta perdonar. Pero con Dios todo es posible, mis hermanos. Porque Dios viene y te sana el corazón. ¡Qué lindo! Dios viene y te cambia. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. Y el perdonar es algo que Dios ha hecho en nosotros. Perdonarnos, lavarnos, perdonar nuestros pecados, nuestras injusticias. Cuando le dábamos la espalda a Dios, Él ya nos había perdonado, mis hermanos. Así que sin nosotros haber nacido, ya Él ya había pagado por cada uno de nosotros, mi amado hermano. Así que sin nosotros no conocíamos de Dios y ahora ya lo conocemos, mi amado hermano. Tenemos que perdonar. Tenemos que, ahí sí que buscar a Dios, amarlo y poderlo perdonar, mis hermanos. Ahí sí que, mis hermanos, ahí sí que el Señor, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, mi amado hermano. Que Dios lo bendiga a cada uno por nombre, mi hermano, y sigamos adelante. Ahí sí que Cristo, lo que empezó lo va a terminar en usted, mi amado hermano. Ahí sí que el que empezó la buena obra la va a terminar, mi hermano. El Señor empezó algo en su vida, Dios lo va a terminar. Dios lo va a terminar, mi amado hermano.
Porque yo en mi vida yo siento que todavía hay procesos que me cuesta. Pero yo le digo a Dios, ayúdame, solo dame fuerzas. Yo le he dicho a Dios, solo dame fuerzas, Señor. Y ahí sí que hubo un momento en que una sierva de Dios llegó y me dio profecía, me dice que yo he pedido fuerzas a Dios. Porque yo sí las he pedido, mis hermanos. Y Dios ha escuchado mi voz y ha escuchado mi clamor. Y muchas veces Dios escucha nuestro clamor, mi amado hermano. Cuando nosotros le pedimos fuerzas a Dios cuando ya no podemos más. Porque hay momentos de debilidad, momentos de cansancio que uno se quiere quedar. Pero yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. A mí me cuesta, mi amado hermano, me cuesta bastante. Porque no es fácil, ahí sí que muchas veces no es fácil para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, mis hijos en casa, para mí no es fácil. Pero yo le pido a Dios misericordia por ellos cada día, mi amado hermano. Y yo le digo a Dios que yo no me voy a cansar de pedirle. Yo voy a seguirle clamando porque un día yo los voy a ver. Amén. Yo creo en Él, yo confío en Él y yo sé que Él lo va a dar a su tiempo, mi amado hermano. A su tiempo, no al mío. Amén. Y si le estamos pidiendo algo a Dios, tengamos la esperanza en Él que a su tiempo Él lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor para su vida. Él no le va a dar algo que pasajero y ya, no. Lo que usted le está pidiendo, Dios se lo va a dar multiplicado. Ahí sí que se lo va a dar al doble, mis hermanos, amén. Lo que usted le está pidiendo, Dios ya lo conoce, ya lo sabe. Dios se lo va a dar a su tiempo de Él, no al tiempo de nosotros, mi amado hermano. Amén. Ahí sí que nos ponemos de pie, mi amado hermano, vamos a orar. Gracias, papaito lindo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, Padre. Gracias por tu